Costa Rica, 20 de febrero del 2026. Y los temas principales que trataremos son la maquinaria administrativa y la delegación de poderes en el Estado, la gestión contrastante de los recursos naturales y el desarrollo comercial, y finalmente el tejido social expuesto a través de naturalizaciones y resoluciones de protección. Comencemos el debate. Ok, vamos a desglosar esto. Porque analizar a fondo las publicaciones oficiales de un estado es literalmente como tener acceso al código fuente de un país funcionando en tiempo real. Esa es una muy buena analogía. Sí, es que a simple vista, para quien no está familiarizado, parece una muralla impenetrable de texto legal, resoluciones excesivamente formales y números de expedientes interminables. Claro. Pero la premisa aquí es que si nos acercamos lo suficiente y empezamos a, decodificar esa información, lo que tenemos enfrente es el pulso vivo y sin filtros de una sociedad entera. Lo fascinante aquí es que solemos imaginar al gobierno como una entidad gigantesca y abstracta, una especie de... De nube, ¿no? Exacto, una nube institucional que flota muy por encima de la cotidianidad ciudadana. Sin embargo, cuando se analizan estos documentos, aparentemente grises y burocráticos, nos damos cuenta de que son el ancla más pesada a la realidad material. Sí, totalmente. Cada edicto publicado, cada concesión de recursos, cada nombramiento interino, es en realidad la traducción meticulosa de la política macroeconómica a la realidad micro. Así es. Son las decisiones mecánicas que dictan el rumbo de miles de millones de colones o que alteran de manera irreversible la vida de un individuo. Y para empezar a entender esa traducción entre lo macro y lo micro, veamos el escenario político desde su punto más alto. Por un lado, nos encontramos con la solemne declaración oficial que da por inaugurado el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Cuarta Legislatura 2025-2026. Un evento importantísimo. Definitivamente. Es un documento formal de gran peso histórico firmado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez. Es básicamente el disparo de salida para la creación de las leyes que regirán el futuro del país. El panorama macro en todo su esplendor. Exacto. Pero, y aquí es donde la maquinaria administrativa muestra su rostro más peculiar. Al mismo tiempo que el Congreso debate el destino de la nación, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se ve en la obligación legal de emitir todo un acuerdo oficial. El número 877P, si no me equivoco. Ese mero. ¿Y para qué sirve un acuerdo presidencial con tanta pompa? Bueno. Simplemente para que una ministra pueda tomarse un día de descanso. Sí, es un nivel de microgestión que, visto desde la perspectiva de la eficiencia del mundo corporativo privado, resulta casi incomprensible. En una empresa, un gerente simplemente avisa a recursos humanos y, delega sus funciones por correo. Claro, un mensaje rápido y listo. Pero en el Estado es otro universo. Para que la ministra de Economía, Industria y Comercio, Patricia Rojas Morales, disfrute legalmente de un solo día de vacaciones legales, específicamente el 20 de febrero del 2026, se tiene que montar un andamiaje burocrático tremendo. Un proceso completo. Exactamente. El presidente tiene que autorizar la ausencia. Esto debe publicarse en el registro para que sea de conocimiento público y se debe nombrar mediante decreto a un sustituto temporal. En este caso, el viceministro Marco Arroyo Flores asume la cartera. Y el nivel de detalle de ese nombramiento es increíble. Es asombroso. El documento detalla que su cargo como ministro interino tiene una vigencia exclusiva desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de ese único día. 12 horas exactas. Y aunque esto genera cierta incredulidad por el nivel de especificidad para un simple trámite de descanso, si analizamos la base del derecho administrativo, tiene una justificación absoluta. Ajá. En el Estado rige el principio de legalidad, lo que significa que un funcionario público no tiene ningún poder inherente, solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Claro, no hay zonas grises. Era un vacío de poder por un solo minuto. Cualquier decisión tomada en ese lapso sería nula de pleno derecho. La burocracia, en este nivel, actúa como un seguro contra el caos jurídico. Entiendo el punto de cubrir cada vacío, claro.
Pero eso plantea un problema logístico masivo. Si un ministerio no puede detenerse nunca y cada firma requiere este nivel de validación, ¿cómo se maneja el volumen abrumador de trabajo? Es una excelente pregunta. Porque un jerarca no tiene el tiempo físico para revisar y firmar absolutamente cada papel que se mueve en su institución. Imposible. Presidencia, Laura Fernández Delgado, realizando una delegación de poderes hacia sus subordinados que resulta, sinceramente, asombrosa por su magnitud. ¿Es masiva, sí? Le transfiere una cantidad de responsabilidades gigantesca al viceministro Jorge Rodríguez Bougle. Es una radiografía perfecta de lo que implica operativamente la carga de gobernar. El flujo de trabajo en un ministerio como el de la presidencia es simplemente inmanejable para una sola persona. Totalmente. Revisando la lista de poderes delegados, la variedad impacta. El viceministro de pronto queda encargado de firmar desde los procesos de despido del personal de los cuerpos policiales hasta la aprobación de resoluciones para licitaciones mayores del Estado. Un abanico de decisiones enorme. Y no termina ahí. También se le delega la aprobación de los adelantos y las liquidaciones de viáticos para los viajes internacionales del propio presidente de la República y de la primera dama. Todo el funcionamiento de las más altas esferas depende de esta transferencia de firmas. ¿Así es? Pero a ver, hay algo que no termina de cuadrarme. Según el artículo 92 de la Ley General de la Administración Pública, se puede delegar la firma, pero la responsabilidad última de lo que se firma no se delega. Exactamente. El jerarca sigue siendo el responsable. Entonces, si la ministra sigue siendo legalmente responsable en caso de que haya, digamos, un error millonario en una licitación, ¿por qué arriesgarse a darle la pluma a un viceministro? ¿No sería más seguro para ella revisar y firmar todo personalmente? La gran trampa y el sacrificio de la alta función pública. Desde el punto de vista de la protección legal personal, por supuesto que sería más seguro revisar cada folio. Claro, dormiría más tranquila. Sin duda. Pero operativamente, si un ministro intenta hacer eso, la institución colapsa en 24 horas. Se hace necesario asumir ese riesgo jurídico para evitar la parálisis total del Estado, los famosos cuellos de botella. Claro, la maquinaria se detendría por completo. Es como tratar de canalizar todo el tráfico de una autopista principal de 8 carriles a través de una sola caseta de peaje manual. Hay que abrir más casetas para que el flujo continúe, aunque el administrador general siga siendo responsable de que todas funcionen bien. Es una técnica vital de supervivencia administrativa. Me encanta esa analogía de la autopista. Y esa inmensa responsabilidad de administrarlo todo, desde un día libre en un ministerio hasta la firma de un viático internacional, nos lleva a la verdadera prueba de fuego del aparato estatal. ¿Te refieres a los recursos? Exacto. Cómo distribuye y regula los recursos finitos de la nación. Y nada ilustra las prioridades de un país mejor que la forma en que gestiona el agua. Al observar las resoluciones de la Dirección de Agua del MINAE, el contraste que surge de los documentos es tan extremo que parece una metáfora literaria. Si conectamos esto con el panorama general, el registro de los recursos hídricos es siempre el termómetro más preciso para medir las tensiones entre el desarrollo económico acelerado y las necesidades básicas de subsistencia. Para visualizar este contraste, basta con mirar dos solicitudes de concesión publicadas el mismo día. Por un lado, el Estado procesa la petición de una ciudadana llamada Marianela Chacón Porras. Ajá. Ella está solicitando el derecho legal para aprovechar 0.01 litros por segundo de una naciente llamada el Alto Los Chacones. 0.01 litros. Es literalmente un hilo de agua, una cantidad mínima destinada exclusivamente para el consumo humano doméstico en San Isidro de León Cortés. Es la escala más fundamental de supervivencia. La microescala absoluta. Sí, pero solo unas páginas después, en el mismo boletín, la maquinaria estatal está procesando una solicitud del Banco Improsa S.A., y ellos piden la monumental cifra de 850 litros por segundo. ¡Wow! El contraste es brutal. Son 650 litros extraídos del río Tenorio y 200 litros del río Blanco. Todo esto destinado para uso agropecuario y el riego intensivo de cultivos de arroz en Bagaces o Anacaste. En la misma publicación oficial. En la misma. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo maneja el sistema legal una asimetría tan enorme bajo las mismas reglas? Lo maneja obligando a que ambas realidades se sometan al escrutinio público con el mismo rigor procedimental.
El verdadero valor analítico de ver estas dos concesiones juntas es comprender que el registro público funciona como un campo de batalla pacífico. Un campo de batalla transparente, digamos. Exacto. El Estado tiene la obligación constitucional de balancear la agroindustria a gran escala con el derecho humano al agua. Al publicar que una entidad financiera va a desviar 850 litros por segundo de 2 ríos, se abre una ventana legal de tiempo. Para que alguien pueda oponerse, me imagino. Justamente. Esto permite que cualquier actor de la sociedad civil, quizás una comunidad rural río abajo en Bagaces, que teme quedarse sin caudal en época seca, pueda presentar una oposición formal. La burocracia, al hacer pública esta asimetría, provee el mecanismo necesario para mantener la paz social. Porque si se hiciera en secreto, Ocultar estas cifras sería la receta perfecta para el conflicto por los recursos. es fascinante ver cómo el sistema intenta equilibrar la balanza. Y esta convivencia de escalas diametralmente opuestas no solo ocurre con los recursos naturales, se refleja de manera brillante en el comercio y la propiedad intelectual. Sí, esa sección es muy reveladora. En la sección de patentes y marcas, vemos a la corporación asiática Chery Automobile Co., Ltd. Su inventor, Gao-Ming Hong, está utilizando el andamiaje legal costarricense para registrar y proteger complejos diseños industriales de sus vehículos. Están blindando su innovación tecnológica a nivel global. Exactamente. Y compartiendo ese mismo espacio legal, amparado por las mismas leyes de propiedad, aparece un ciudadano costarricense, el Omar Cascante Ramírez. Aquí es donde los registros capturan la esencia de una economía en transición. Seguramente el trámite del señor Cascante dista mucho de la ingeniería automotriz china. Diametralmente opuesto. Don Elomar está registrando oficialmente el diseño de su marca de fuego. La marca para el ganado. Sí, es el hierro tradicional que se calienta para marcar a los animales. En su solicitud, detalla la ubicación exacta donde ejercerá este derecho. Lo sitúa en sus fincas en Santa Cruz, Guanacaste, especificando que están a, y cito, 2 kilómetros al norte de la carretera Bernabela. Qué detalle más local. Es la esencia misma de la economía rural tradicional. Lo que este contraste le nos enseña es que el sistema legal de un país en desarrollo está obligado a operar en 2 siglos distintos de manera simultánea. Es una gran forma de verlo. 2 siglos a la vez. Por un lado, debe contar con la sofisticación tecnológica y jurídica suficiente para auditar una patente automotriz internacional, ofreciendo la seguridad jurídica que exige la inversión extranjera. Claro. Pero por otro lado, no puede abandonar sus raíces productivas. Debe mantener procesos accesibles para que un ganadero local pueda proteger su medio de vida más básico. Si el Estado falla en cualquiera de los 2 extremos, La estructura económica se desestabiliza. totalmente, ya sea por exceso de complejidad para el productor local o por falta de rigor para la multinacional. Y en medio de esa economía dual de patentes internacionales y marcas de ganado, el Estado también gestiona los detalles más cotidianos de la infraestructura civil, cosas súper rutinarias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el simple acto de aprender a conducir. Llama la atención un anuncio oficial donde el Estado informa sobre la venta de los manuales del conductor, tanto para motocicleta como para automóvil. Ah, claro, el manual básico. Sí, establecen el precio oficial en 3.500 colones cada uno y detallan que se distribuyen a través de la Imprenta Nacional y la Red de Correos de Costa Rica. Un detalle muy del día a día. Es un recordatorio de que entre los debates de millones de litros de agua y regulaciones industriales de vehículos, la maquinaria sigue administrando los pasos básicos para que un ciudadano pueda, integrarse a la fuerza laboral motorizada. Es el tejido conectivo de la sociedad. Sin embargo, hay áreas en estas publicaciones donde la función del Estado va mucho más allá de facilitar licencias o proteger patentes. Hay secciones donde la burocracia asume un rol profundamente existencial. Totalmente de acuerdo. Y creo que es hora de adentrarnos en ese tejido social que mencionas. Porque cuando revisamos los edictos de naturalización del Tribunal Supremo de Elecciones, la frialdad de los folios desaparece por completo. Sí, adquiere un rostro humano. Vemos listas de personas que buscan formalizar legalmente su identidad y su pertenencia a la nación. Hay inmigrantes provenientes de Nicaragua, Colombia y Venezuela, sometiéndose al escrutinio del Estado para solicitar la nacionalidad costarricense. Son decisiones de vida trascendentales. Y aparecen nombres concretos, como David Salomón Cáliz Pérez o María Eugenia Flores Leal. Al leer esos expedientes,
Es inevitable pensar en el proceso humano que hay detrás, todo el esfuerzo de asimilación, el cumplimiento de requisitos durante años y finalmente la decisión vital de echar raíces definitivas en otro país. Desde una perspectiva sociológica, estas publicaciones representan el umbral hacia la plenitud de los derechos civiles y políticos. El Estado publica estos nombres no por un simple formalismo. Sino como un reconocimiento oficial. Exacto. Es el paso final en un contrato social. Le informa a la ciudadanía que estas personas han cumplido con las exigencias de integración y otorga un último plazo por si existe alguna objeción legal justificada antes de concederles el estatus pleno de ciudadanos. Es la burocracia validando la esperanza de una nueva vida. ¡Qué fuerte! Pero así como los registros documentan la creación de nuevas raíces sociales, también documentan cuando el tejido social se fractura por completo. Sí, esa es la otra cara de la moneda. Y esta es, sin duda, la parte más densa y emocionalmente compleja de analizar. Me refiero a las resoluciones del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI. Esa sección siempre revela realidades muy duras. A lo largo de los boletines aparecen notificaciones legales donde el Estado busca desesperadamente a padres o madres que son imposibles de localizar. Hay casos en localidades como Los Chiles, donde los edictos citan a progenitores de calidades desconocidas para informarles sobre resoluciones de cuidado provisional de un menor de edad. O sea, padres que literalmente desaparecieron del radar legal. Así es, o procesos en Turrialba que deben ser archivados temporalmente porque la notificación personal a los encargados legales fue materialmente imposible. Es doloroso imaginar a un menor en medio de este torbellino administrativo esperando que un simple anuncio en un medio oficial resuelva su destino. Y esto plantea una pregunta importante sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. A primera vista, resulta casi absurdo pensar que un padre o madre ausente, a quien no se le conoce el paradero, vaya a sentarse a leer la publicación legal del Estado. Podría parecer una pérdida de tiempo y recursos. Uno pensaría que es un trámite inútil, sí. Sin embargo, aquí es donde la burocracia se convierte en el último y más vital escudo de los derechos humanos. Cuando el núcleo familiar primario colapsa y un menor queda en situación de riesgo, el Estado tiene la obligación de intervenir y protegerlo. Pero en una democracia regida por el Estado de Derecho, el gobierno no puede simplemente aparecer, declarar que los padres son negligentes y tomar la custodia definitiva del menor de forma unilateral. Porque hacer eso sería acercarse peligrosamente a un secuestro institucional, ¿verdad? Exactamente. Se saltarían todas las garantías legales. La ley exige que se garantice el debido proceso a los progenitores, por más ausentes que parezcan. El Estado necesita agotar hasta el último recurso demostrable antes de tomar una decisión tan drástica como separar a una familia de forma permanente. Así es, o declarar a un menor en estado de adoptabilidad. El Estado tiene que demostrar ante un juez que intentó por todas las vías humana y legalmente posibles informar a esa familia. Cuando todas las direcciones físicas fallan y las llamadas no tienen respuesta, la publicación del edicto oficial es el mecanismo que rompe el nudo gordiano. Ah, entiendo. Es el comprobante final. Al publicar el aviso, el Estado cumple su requisito legal de notificación. Una vez agotado ese plazo, el juez tiene la vía libre legal para avanzar con las medidas de protección a largo plazo para el menor. Esto evita que el niño o niña quede atrapado durante años en un limbo jurídico interminable solo por no poder encontrar a sus padres. En este contexto, ese texto burocrático, seco y súper formal es en realidad la llave que le permite a un menor vulnerable acceder a un entorno seguro y definitivo. Viéndolo así, la burocracia no es solo papeleo, es verdaderamente la red de seguridad de la sociedad. Es el último recurso de protección, ¿sí? Ahora, cambiando radicalmente a otro tipo de disrupción que se percibe fuertemente en estos documentos, hay un fenómeno que salta a la vista y es imposible de ignorar. Hay una marea inmensa de avisos legales de sociedades anónimas. A la ola digital. Es tremendo. Encontramos páginas y páginas de empresas de todo tipo, desde nombres supercorporativos hasta razones sociales muy creativas como Diosa Verde S.A. o Lobo Blanco del Mar Limitada. Muy poéticos. Sí, bastante. Y resulta que todas estas empresas están pagando sumas de dinero para publicar un edicto oficial con un único propósito. Dejar constancia de un correo electrónico. Exacto.
Es profundamente irónico que utilicen un sistema de publicación histórica que se originó en papel exclusivamente para anunciar que adoptarán una identidad digital. ¿Qué hay detrás de esta avalancha? Lo que estamos presenciando en esos registros es el efecto dominó de la Ley 1957. Es un intento monumental de forzar la modernización del sistema jurídico y comercial. ¿Una modernización obligatoria? Correcto. Durante incontables décadas, el aparato legal dependía del papel físico, del notificador que tenía que ir a buscar a una casa que a menudo ni siquiera tenía dirección exacta. Del palo de mango, 100 metros al sur. Clásico. Exacto. O dependía de los antiguos casilleros de madera ubicados en los pasillos de los tribunales. Esa dependencia física generaba atrasos crónicos. Al exigir por ley que toda sociedad mercantil constituya un correo electrónico oficial como medio principal para recibir notificaciones judiciales o administrativas, se elimina de tajo la clásica excusa legal de que un documento se perdió o que la dirección no correspondía. Básicamente, están obligando a la economía a dar un salto al presente, convirtiendo la bandeja de entrada digital en un domicilio legal irrefutable. Ya no hay escape físico frente a las responsabilidades administrativas. Humana, de notarios, registradores y cientos de miles de ciudadanos, el error humano es completamente inevitable. Siempre va a estar ahí. Y los registros oficiales también documentan esos deslices con una formalidad implacable. En la sección de Fe de Ratas, encontré un caso que ilustra esto a la perfección y me pareció súper curioso. A ver, cuéntame. Resulta que la Asociación de Iglesias Misioneras Jehová es mi pastor tuvo que contratar servicios notariales, realizar un trámite formal y pagar para publicar una corrección a nivel nacional. ¿Por qué motivo? Tuvieron que aclarar públicamente que el libro de actas legales que se les había extraviado y del cual solicitaban reposición era en realidad el tomo 3 y no el tomo 4 como habían jurado en una publicación el mes anterior. Increíble. Es un ejemplo que captura maravillosamente la extrema rigidez y meticulosidad del sistema de fe pública notarial. Por una sola palabra. Sí, porque para la maquinaria registral, un solo dígito erróneo en la identificación de un libro de actas invalida por completo la legalidad del documento y de las decisiones que se tomen en él. En ese ámbito no existe el concepto de «se sobreentiende» o «fue un simple error de dedo». Cero flexibilidad. Cero. El Estado requiere una precisión absoluta. Y la única forma de subsanar un error, por minúsculo que sea, es mediante un proceso igualmente público, formal y estructurado. Es como si la maquinaria estatal se viera obligada a engranar en reversa con todo el esfuerzo que eso implica, para corregir sus propias imperfecciones antes de poder seguir avanzando. Es una excelente forma de describirlo. Bueno, después de analizar este volumen inmenso de información, desde las tensiones macroeconómicas y las concesiones de agua hasta los libros extraviados y los correos electrónicos, ¿cuál dirías que es la gran conclusión de leer este código fuente del país? Yo creo que la conclusión más valiosa es que se logra desmitificar por completo la función de la administración pública. Ajá. Al desentrañar el propósito detrás de los términos legales áridos y los interminables números de expedientes, se revela la verdadera arquitectura que sostiene el orden civil. Comprender que cada trámite, desde la concesión de una simple gota de agua hasta la notificación de un menor en riesgo, responde a una necesidad de mantener el balance. Mantener la transparencia también. La transparencia y, sobre todo, los derechos fundamentales en una sociedad que es cada vez más compleja. La burocracia, con todos sus defectos, lentitudes y rigideces, es finalmente el sistema operativo que permite que millones de personas con intereses en competencia logren convivir sin que el sistema colapse por completo. Es el pegamento que sostiene todo. Y observar todo ese inmenso esfuerzo humano y de papel, con firmas y sellos, nos deja con una pregunta inevitable sobre el futuro de este sistema operativo. Totalmente. Para quienes nos escuchan, es válido preguntarse hacia dónde vamos. Si hoy presenciamos cómo la burocracia tiene que forzar la creación de leyes y procesar miles de documentos simplemente para lograr algo tan rudimentario como que las empresas registren un correo electrónico oficial. Un paso que ya debería ser natural. Exacto. Cabe preguntarse qué pasará con todo este andamiaje en las próximas décadas. Podemos considerar el avance acelerado de los contratos inteligentes y la tecnología de bloques, el famoso blockchain.
ese mismo sistema contable digital distribuido e inmutable que sustenta las criptomonedas hoy en día. Claro, la descentralización de la confianza. Existe una posibilidad técnica muy real de que el proceso estatal se automatice por completo. Queda la inquietud en el aire de si llegará el día en que una red descentralizada asigne las concesiones de agua en tiempo real, o valide instantáneamente la autoridad de un ministro interino, o registre una patente internacional sin la intervención de un solo edicto impreso o en PDF. Cambiaría las reglas del juego por completo. Es fascinante imaginar si en el futuro todas estas publicaciones estatales que hoy analizamos detalladamente como el motor legal indispensable del país terminarán siendo observadas como simples reliquias de museo, recordatorios de una época en la que la confianza pública requería toneladas de tinta, papel y procesos manuales. Es una reflexión profunda para llevarnos hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico profundo. Ha sido un ejercicio sumamente revelador desgranar las complejidades del Estado. Hasta la próxima.